algo tangible. El físico puro no, el físico puro, por ejemplo, historia de la física, epistemología de la física. No, el físico no sabe construir, el ingeniero sí. El físico está condenado a ser profesor o investigador. Pero la El ingeniero físico no está condenado a eso. El ingeniero físico puede aplicar la física en construir, diseñar, programar, ser profesor. Bien. Gracias. Se puede hacer acá a ver si coge el ángulo perfecto. No, así está bien. Bien, a partir de este momento la única voz que se tiene que estar escuchando en el aula es la mía, ¿cierto? Gracias. Voy a hablar de la tercera ley de Newton el día de hoy. Y voy a explicar la tercera ley de Newton en términos muy simples. Y es lo siguiente. Empecemos por algo muy sencillo. Supongamos que Tati hace gimnasio, ¿cierto? Y Tati, ¿tú has alguna vez golpeado una pera de boxeo? O una de esas cosas las que uno golpea, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si usted le pega al saco de boxeo o al saco de gimnasio, pasa algo bien interesante, y es que por más que usted le pegue, siempre va a sentir dolor si le pega muy duro, ¿cierto? Es como si el saco de boxeo estuviera haciendo una fuerza en contra de la que usted está haciendo. Incluso cuando usted golpea algo, por muy duro que usted le pegue, entre más duro que usted le pega algo, ese dolor se le va a devolver a usted también, ¿cierto? Entonces empieza a haber algo que se llama los pares acción-reacción. Copiamos al final. Por favor. Los pares acción-reacción. ¿Qué son los pares acción-reacción? La tercera ley de Newton dice, cuando yo hago una fuerza sobre un objeto, puede que yo no lo note, pero el objeto está tratando de hacer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario a la que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de pares acción-reacción, hablamos de un par de fuerzas, que están mutuamente tratando de contrarrestarse. En algunos casos sucede a cabalidad, es decir, las dos fuerzas son iguales y no pasa nada, pero hay casos en los cuales los pares acción-reacción, una de las fuerzas termina siendo más pequeña que la otra, ¿cierto? Una fuerza termina siendo más pequeña que la otra. El ejemplo más claro de eso es la fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción o rozamiento, también se le puede llamar así, fuerza de rozamiento, es una fuerza que existe en oposición al movimiento de un cuerpo. Es una fuerza que existe en oposición al movimiento de un cuerpo. Le voy a pedir el favor a... ¿A quién le pido yo el favor? Venga, Gaby. Pues mira. Vamos a mirar qué sucede con un par acción-reacción de una manera sencilla. Ok. Estira la mano. Mira enfrente, por favor. Ay, qué uñas tan largas. Y negras. No tiene sangre de gato, no ha matado gatos. Está muy bien. Yo quiero que me digas tú qué sientes. No sienten nada. ¿Sabe por qué no sienten nada? Porque no hay movimiento. ¿Qué sentiste? Acción. Así usted no crea, Gaby experimentó con 4 superficies distintas. Tócalas, dale. Y descríbemelas, porfa. Y cuéntame qué sientes ahí. Un corcho. Un corcho, gracias. Rugoso. Rugoso. Liso. Liso. Y todavía más liso. Siéntate. La fricción se debe a que en la vida real las superficies no son perfectamente lisas, como dijo Gaby. Las superficies tienen pequeñas imperfecciones o rugosidades. Entonces, ¿qué sucede?
Imaginémonos lo siguiente, cuando hay fricción entre dos materiales, hay un material A y un material B que están en interacción entre ellos. Esos materiales tienen microscópicas imperfecciones que al estar en contacto evitan el uno tratar de moverse con respecto al otro, ¿cierto? Si yo trato de mover el objeto A hacia la derecha, el objeto B va a oponerse ¿en qué sentido? Hacia la izquierda. El objeto B va a tratar de oponerse a ese movimiento en sentido ¿qué? Contrario. ¿Y por qué se opone? Haga de cuenta que los materiales son como estas manos. Hay imperfecciones y cuando tienen contacto se enganchan unas partículas con otras y evitan que haya ¿qué? Movimiento. Lo más interesante del asunto ocurre en física, por ejemplo, cuando yo tengo planos inclinados. Ya hemos visto planos inclinados, tengo uno. Y resulta que la fricción me va a permitir explicar varios fenómenos bien interesantes. Empecemos con algo bien sencillo. Si usted nota este plano inclinado que tengo yo acá, gracias, ahora siento que bajó, ¿sí bajó? Muy bien. Si yo le pongo un ángulo chiquito, lo voy a poner así para que lo vean. Si yo pongo un ángulo chiquito, mire lo que va a pasar. Voy a seleccionar uno de los materiales que tiene este cubito, voy a seleccionar en este caso el corcho. Y miren que si yo voy levantando, pues no se lisa, ¿cierto? El término que usted utiliza es que algo se resbala. El corcho no se resbala con la madera. Por lo menos no hasta que llegue hasta qué, hasta cierto qué. Yo quiero que usted observe más o menos a qué altura quedó cuando yo tenía qué, el corcho. Ahora voy a poner una superficie que no sea corcho, voy a poner, por ejemplo, la lisa, la que está barnizada. Y voy a poner otra vez el cubito y usted va a observar algo. ¿Qué se puede ver en este caso? Que se deslizó más rápido. Que tuvo que tener un menor ángulo para deslizarse, ¿cierto? Pues también por el... Pues por eso. E incluso si yo pusiera la lija, ¿qué pasó con el ángulo? Fue un poquito más grande. Entonces los materiales, la superficie de la cual están hechas los materiales, me está condicionando a mí si el material se puede o no deslizar. Ejemplo ridículo pero real. Ejemplo ridículo pero real. Imagínense lo siguiente. Usted tiene una pista de hielo. ¿Alguno de ustedes ha patinado en hielo? Sí. Es delicioso, ¿cierto? Y el principio básico de patinar en el hielo es que yo me puedo deslizar sobre el hielo porque tengo una cuchilla muy delgadita en los pies. Imagínense que usted pusiera esa cuchilla, se pusiera los patines de deslizarse en el hielo y en vez de deslizarse en el hielo se fuera para la cancha de sangre. Imagínese que usted tuviera zapatos que no fueran de goma la suela y que usted caminara sobre, qué sé yo, una baldosa húmeda. ¿Qué pasa? Mantendría la enfermería llena. Mantendría esa enfermería llena. El hecho de que los zapatos estén hechos de goma obedece a algo. El hecho de que los zapatos tengan ranuritas y formitas en la suela obedece a algo. Yo no sé si ustedes han notado que usted se pone unos Converse y camina sobre una baldosa y es muy probable que se resbale. Pero sobre la misma baldosa usted tiene, por ejemplo, unos zapatos elegantes de estos que son goma y tienen unas ranuritas. Cuando usted pisa el agua quedan las ranuras, pero la goma queda haciendo contacto con la superficie, entonces usted no se resbala. Es más, el hecho de que usted camine se debe a que hay un par acción-reacción entre quién, entre el suelo y su pie, porque usted hace fuerza en un sentido y el suelo trata de evitar esa fuerza haciendo fuerza para el otro lado. Si no fuera así, es decir, si no hubiera fricción, ¿qué pasaría? Usted hace fuerza, igual haría esto, ¿sí o qué? ¿Cierto? No avanzaría. Pero resulta que como hay tanta fricción, se adhieren el uno con respecto al otro y yo puedo darme el lujo de ¿qué? De caminar. ¿Cierto? Entonces los pares acción-reacción se dan debido a una cosa que se llama la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción se debe a una cosa que es qué tan rugoso sea el material con el cual yo estoy trabajando. En física, a ese qué tan rugoso le vamos a dar un nombre.
le vamos a decir mu. Mío. Mu. Mío. Mu. Repeat after me. Mu. Mío. The window and the cat. No. Mu. La letra griega M. Pues de aquí se deriva la letra griega M. Como dato curioso, los que me han visto firmar saben que yo firmo con una mu. Mu en física significa, vamos a ponerlo por acá. Mu en física tiene un significado en mecánica y se llama coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. Y hay dos tipos de coeficiente de rozamiento. Hay coeficiente de rozamiento con una E que se llama estático. Y hay un coeficiente de rozamiento con una C que se llama dinámico. ¿Qué significa que tenga una E o que tenga una C? Si tiene una C, es decir, estático, la fuerza de rozamiento se está aplicando buscando ¿qué? La primera ley. Es decir, que la sumatoria de fuerzas sea igual a C. Pero si ese mu se da cuando el cuerpo está en movimiento, es decir, está sufriendo aceleración, se le llama dinámico y lo que está buscando es la segunda ley. Es decir, la sumatoria de fuerzas es diferente de C. Gracias, diferente de C. Entonces ese par acción-reacción, esa tercera ley de Newton no necesariamente me está hablando de que el cuerpo esté o en movimiento solamente o estático solamente. Yo puedo tener esos pares acción-reacción tanto en la primera como en la tercera ley. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento se calcula, primero significa FR, ¿cierto? Fuerza de rozamiento. Y se calcula multiplicando el coeficiente, no me importa si es estático o si es dinámico, da lo mismo, es igual en la fórmula. ¿Por qué? Por la fuerza normal. Aquí es donde empieza a servir para algo la fuerza normal. Aquí es donde sirve para algo la fuerza normal. Hasta ahí vamos bien. Esto solamente es el referente teórico. Lo único para lo que a usted le va a servir esta es para esta forma. Pausa, preguntas hasta este punto. Oso estaba levantando la mano ahorita. ¿Por qué dicen que hay los zapatos que tienen como las rayas de 90 grados, pues así? Sí. Así que se deslice menos. Porque es que resulta que cuando yo tengo puras rayitas así, es mucho más probable que las imperfecciones casen con esas rayitas. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, yo alguna vez les había explicado lo de las llantas de la Fórmula 1. Resulta que las llantas de Fórmula 1, lo voy a poner, una de las cosas más peligrosas del rozamiento es que usted se desliza cuando el rozamiento tiende a ¿qué? A cero. Resulta que cuando el rozamiento tiende a cero, usted no tiene oposición, es decir, el par acción-reacción es tan bajito que usted puede simplemente seguir con la fuerza con la que va y se acabó, no hay nada que lo pare. Entonces, imagínense qué pasaría, por ejemplo, en el pavimento, este es pavimento con muchas imperfecciones, y llueve. Cuando llueve, una delgada capa de agua se pone sobre el pavimento. Y al ponerse el agua sobre el pavimento, el agua lo que hace es ¿qué? Lo que hace es ponerse a llenar las imperfecciones, haciendo que aumente la probabilidad de que usted se deslice, es decir, disminuyendo la fricción. Cualquier objeto mojado se lisa más, es decir, tiene menos fricción. Entonces, ¿qué sucede? Y el aceite, por ejemplo, funciona de la misma manera, solo que el aceite es mucho más radical. El agua, por ejemplo, por la densidad que tiene, si algo la pisa, ella trata como de buscar salidas para salir de ahí, por la densidad. Pero el aceite, como es mucho más denso, al momento de que haya presión sobre el aceite, él no se va a abrir con tanta facilidad, sino que al contrario va a generar que la capa sea todavía más densa. Entonces cuando usted, por ejemplo, maneja con un carro que está en aceite, o cuando usted se desliza sobre aceite, pues obviamente la fricción disminuye de maneras desproporcionadas.
Entonces, para evitar que, por ejemplo, una llanta, vamos a poner aquí una llanta, si la llanta está acá y el pavimento está muy mojado, está lleno de partículas de agua, las llantas tienen que tratar de sacar esa agua, ¿para qué? Para volver a tener contacto ¿con quién? Con el pavimento. Entonces, para poder sacar el agua de ahí, las llantas tienen unas ranuritas así y unas rayitas, yo no sé si lo han visto. ¿Cuál es el objetivo primero de las ranuras? Cuando ellos pisan, el agua se trata de meter por la ranurita. Y al estar girando, haga de cuenta cómo funciona la centrífuga de una lavadora, al estar girando la llanta, esas ranuritas empiezan a mover el agua y empiezan a sacarla por acá, haciendo que aumente el contacto de la llanta con el suelo y que se vaya menos agua, la menos agua posible, entre el contacto de la llanta con el suelo. Lo curioso del caso es que al hacer esto, el área de contacto de la goma disminuye. ¿Sí? O sea, al haber tantas ranuritas hay menos área de la llanta. Entonces, ¿qué sucede? A estas llantas se les llama llantas wet. Llantas wet. Pero en la Fórmula 1, donde una llanta tenga muchas ranuritas de estas diagonales, no puede lograr haber suficiente fricción como para que el motor funcione de la mejor manera. Entonces, cuando está haciendo calor, ya no utilizan las llantas wet, sino que utilizan unas llantas que no tienen tantas ranuras, sino dos líneas a cada lado, que se llaman las llantas dry. Entonces, en la Fórmula 1, los que hayan visto alguna vez Fórmula 1, yo no sé si alguno de ustedes ha visto Fórmula 1 alguna vez, cuando llueve lo primero que hacen es mandar a todos los carros a pits. ¿Para qué? Para ponerle estas llantas y poder quitar la mayor cantidad de agua de la pista. Cuando la pista está suficientemente seca, ya no le sirve que tenga rayas. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber suficiente fricción para que ande rápido. Entonces lo que hacen es ponerles unas llantas dry. Y hay casos en los cuales hay mucha humedad, es decir, no está ni lloviendo, pero tampoco está del todo seco. Les toca utilizar unas que se llaman medium, o mid, algo así. Y las mid utilizan 4 rayitas a cada lado y 2 pequeñitas así. ¿Pero de qué? ¿Cambio? No, son llantas de Fórmula 1. Es más, ¿cómo le parece que las de rally ni siquiera son así? Las llantas de rally son estriadas. Las del potrero. Las de potrero, pues. Las llantas de rally son más o menos así. ¿Por qué las llantas de rally son estriadas? Porque esos zigzag permiten que encajen todavía más sobre las piedritas y las pendejaditas que tienen los pantaneros para que no se resbalen. Entonces mire cómo el coeficiente de fricción está presente en algo tan simple como las llantas de un carro. La mayoría de carros utiliza una mezcla de estas con estas. Si usted va a mirar los carros de su casa, ninguno de los carros de su casa va a ser así. ¿Por qué? Porque estas llantas para el pavimento que nosotros manejamos no son prácticas. Tienen que utilizar una llanta que tenga las propiedades mezcladas de todas. Entonces no son especializadas, ¿no? Simplemente son llantas de carro. Ustedes cuando hacen alinear las llantas es que le hacen los roticos. Ojo, cuando hacen alinear las llantas no es que le hagan los roticos. Resulta que las llantas, como son de goma, se empiezan a desgastar. Y ellas vienen pegadas de un eje. Como se empiezan a desgastar, hay pedazos que quedan más desgastados que otros, haciendo que la llanta ya no gire totalmente así, sino que gire así. Para poder alinearlas, lo que hacen es ponerle unos pedacitos de metal, unos contrapesos, para que vuelva a ver que sumatoria de fuerzas igual a 0 en la llanta y la llanta vuelva a quedar estable. La física es una cosa maravillosa, muchachos. Por eso que la cara y la pinta de negro ya la tiene muy bien. Ojo, mire,
A mí me encanta, por ejemplo, dictar este tipo de clases. ¿Por qué? Porque es cuando uno empieza a ver las aplicaciones de la física en cosas cotidianas. Si usted nota, mire, usted puede que no haya visto las llantas de su carro, pero por lo menos sabe qué diferencia hay entre una bicicleta de ruta y una bicicleta todoterreno. Las bicicletas de ruta tienen unas llanticas delgaditas. Hay unas que son completamente Y no importa que sean completamente lisas. Sí. Resulta que las llantas de las bicicletas de ruta son delgaditas y lisas para que el área de la llanta sea menor y el rozamiento sea más pequeñito. Y al haber menos rozamiento, ¿qué pasa? Puede girar más rápido. Las llantas de bicicleta todoterreno son anchas. ¿Por qué? Porque están diseñadas para estar en piedras y en otro tipo de deportes. Y eso hace que la llanta, como sea, con mayor fricción, entonces le dé más control. Por eso es que uno dice, ay, pero yo que mantengo montando en bicicleta casi nunca me caigo. Yo veo el Tour de Francia y los maricas se caen con una facilidad horrible. Sí. Y uno dice, ¿sabe por qué es? Porque es que como las llantas son tan chiquitas, con una medio tocadita que le dé maldada, chao, al suelo va. Entonces mire la influencia que tiene la fricción en la cotidianidad, sobre todo en el movimiento. Es más, gracias a la fricción del aire es que existen los paracaídas. Si no hubiera el par acción-reacción entre el peso y el viento, no podríamos estar frenando la caída de una persona que se tira en paracaídas. ¿Cierto? Haga cuenta, brincaría desde un helicóptero y llamé cuando llegué al piso a los de pizzas Domino, porque así va a quedar ese man, un reguero de cosas rojas, blancas, verdes, lo que haya ahí. Lamento ser tan gráfico, pero es cierto. Sí, gracias. Quedamos claros con el concepto de rozamiento y fricción. Tata, ¿quedaste clara? ¿Quedaste clara? Yepes, ¿te quedó claro? Oiga, profe, yo tengo una pregunta así, pues, puede ser guau, pero Tal vez no. no es de eso. ¿Qué estamos discutiendo el paracaídas? ¿Dónde está? De pronto no diseñándolo no murió o algo así. Normalmente cuando alguien diseña algo no va a ser lo suficientemente tonto para probarlo él mismo, excepto si es muy arriesgado. Por ejemplo, el primero que inventó las vacunas, él mismo se inyectó la enfermedad para poder De los vacunarse. chalecos antibalas también se les hacía disparar a él mismo. Qué visaje. Él confiaba mucho en sus cálculos. La verdad, primero no sé quién inventó el paracaídas. Debe ser alguien famoso. Y el que le hizo un marcado. No, Pero- siempre miran como un animal o algo así. ¿Por qué los animales? Siempre me Y es que un animal va a abrir un paracaídas, solo tiran a un negro, solo tiran a un negro de África, entonces eso funciona. ¿Qué? Usted ya sabe qué puede ser cuando grande. Diga, si yo quiero una que otra vez la tenía que ir a la Ay, no, creo que no copiamos. No me importa que no hayan copiado, comprendieron. Yo sí confío. Pues sí, Pero, pues ya sé que es. Esto sí me interesa que lo copien, igual voy a dejarlo en el tablero hasta que acabe, ¿listo? Y es lo siguiente. Igual está grabado, sí. ¿Cuál es la fórmula? F es igual a Ejemplo práctico. Ay, Ejemplo práctico. Cada 20 minutos. almacén. El ejemplo práctico es el siguiente. Se tiene un plano inclinado con un ángulo de 20 grados. Y sobre ese plano se posiciona una caja de 1 kilogramo. Considere que el coeficiente de fricción es de 0,02.